¿Cómo están? Entramos en la quinta semana. Vamos a hablar del sistema circulatorio, que, como probablemente ustedes saben o tienen una idea, es una red que se conforma de sangre, de vasos sanguíneos, que vamos a ir describiéndolos poco a poco, y principalmente la bomba, que es el corazón. Esta red proporciona oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo, transporta también sustancias como hormonas y otras que elimina como productos de desecho. Resumiendo, el sistema circulatorio entonces lo forman tres partes principales: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Siempre es importante mostrarles las competencias, es decir, lo que nosotros esperamos que ustedes logren adquirir en sus conocimientos al terminar nuestra lección. En este caso, lo que nosotros queremos es que ustedes reconozcan los conceptos, las estructuras y el funcionamiento del sistema circulatorio, siempre enfocados a relacionar los aspectos de salud y enfermedad que se requieren para cuidados de enfermería. Como les dije, el sistema cardiovascular tiene varias funciones. Sirve para llevar alimentos y oxígeno a las células y recoger los desechos metabólicos. Este esquema me gusta bastante porque permite ver perfectamente cómo se da esa situación. En primer lugar, el oxígeno que se transmite a las células pues entra por los pulmones, ¿verdad? Entra por los pulmones y se distribuye a todo el cuerpo. Igualmente, de manera contraria, entonces, cuando las células liberan desechos del consumo del oxígeno en forma de dióxido de carbono, entonces sale a través del sistema venoso, llegando de manera invertida en el corazón, y eso lo vamos a entender más adelante, en forma de dióxido de carbono y expulsado en el intercambio gaseoso a nivel nuevamente de los pulmones. Por otro lado, los nutrientes son absorbidos a nivel del sistema gastrointestinal. ¿En qué parte específicamente? A nivel del intestino delgado. Y de allí se distribuye al resto del cuerpo a través del hígado, donde se procesan todos los nutrientes. Esto lo vamos a ver también en la parte cuando veamos un poquito del sistema gastrointestinal. Otra función importante es que, como hay células sanguíneas, y vamos a ver ahora en un momentito el tipo de células, algunas son de defensa, así que el sistema circulatorio contribuye a la defensa del organismo y así también contribuye a otras funciones como lo que son la regulación de la temperatura corporal. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es la sangre, que es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, que está formado por el corazón, como ya dijimos, y los vasos sanguíneos, aparte del sistema linfático. Vamos a ver detalladamente los componentes de la sangre y sus principales funciones. En primer lugar, podemos decir que la sangre viaja a través de dos circuitos principales: la circulación mayor, que se da desde el corazón hacia todo el cuerpo, regresando por el sistema venoso al corazón nuevamente, y la circulación menor, que es la circulación pulmonar. ¿Por qué se llaman mayor o menor? Pues definitivamente, como pueden ver, por la extensión de este tipo de circulación. La sangre es un tejido líquido que está compuesto principalmente por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran disueltas en ellas, formando el plasma sanguíneo, y tres tipos de elementos principales que vamos a describir: los glóbulos rojos,
los glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos que conocemos como eritrocitos, los glóbulos blancos como leucocitos y las plaquetas, ¿verdad?, que tienen un papel fundamental en el proceso de la coagulación. Una gota de sangre puede contener aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos, entre 5.000 y 10.000 glóbulos blancos y alrededor de entre 150.000 y 450.000 plaquetas. Entonces, el principal elemento que se encuentra en la sangre, definitivamente, como pueden ver, son los glóbulos rojos, ya que estamos hablando de millones de ellos en una gota de sangre. Esta es una vista al microscopio donde podemos ver un frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo es una extensión de por lo menos una gota de sangre que se hace en una placa. Se tiñe con elementos para que los elementos celulares se pongan rojos o azules dependiendo del tipo que son, y para eso utilizamos la eosina en laboratorio y también podemos utilizar el azul de metileno. Esta tinción hay varias, hay una que se llama tinción de Wright, hay otra que se llama tinción de Giemsa. Yo voy a agregarles en el material adicional para que ustedes puedan leer un poquito de las tinciones. Nosotros no hacemos las tinciones. En medicina sí la practicamos en el laboratorio, pero realmente nosotros no la hacemos. Eso lo hace un tecnólogo médico, ¿verdad? Lo que se conoce como laboratorista. El nombre correcto de ellos es tecnólogos médicos, es lo que estudian, la tecnología médica. Pero lo importante es que ustedes vayan viendo, y si alguna vez ven este tipo de imágenes que podemos encontrar en diversos estudios cuando se ven enfermedades, patologías, etcétera, es que puedan saber a qué nos referimos cuando hablamos de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas principalmente. Entonces, en este caso podemos hablarles de los glóbulos rojos, que también se conocen como eritrocitos o hematíes, que se encargan, como les dije, de la distribución del oxígeno molecular que viene por intercambio gaseoso desde los pulmones. Su forma realmente es bicóncava, es como si fueran una dona, y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay por lo menos de 4 a 5 millones, midiendo aproximadamente 7 micras de diámetro. Recuerdan lo que era una micra, ¿verdad? Un micrómetro. Un micrómetro era la parte 1000 de un milímetro. Si ustedes toman un milímetro y lo dividen en 1000 partes, entonces eso es un micrómetro. Bueno, un glóbulo rojo mide aproximadamente 7 micrómetros o 7 micras. No tienen núcleo, así que nosotros lo consideramos como células muertas, y tienen un pigmento rojizo que se conoce como hemoglobina, y es el elemento que utiliza la célula para transportar el oxígeno, como les dije, desde los pulmones hasta las células. La insuficiente fabricación de hemoglobina o de glóbulos rojos por parte del organismo da lugar a lo que conocemos como anemia, que puede tener múltiples causas y puede deberse a un déficit nutricional. Puede ser por deficiencia de ácido fólico, puede ser la más común, que es la deficiencia de hierro. También puede deberse por parasitosis o defectos genéticos, que en algunas cápsulas podré mencionarles algo de eso. Muy conocida la anemia falciforme por defectos de los tipos de cadenas de la hemoglobina, que ya es un poquito más hablando molecular, o por ejemplo también las talasemias. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver las células que se tiñen con eosina principalmente, que son las células rojas, ¿verdad? Aquí pueden verlas. Como les dije, existen 4 o 5 millones en una gota. Entonces, como ven, el mayor elemento celular que van a ver es definitivamente que los eritrocitos, ¿verdad? Estos eritrocitos que están aquí
pueden ver que no tienen esa forma circular o ligeramente ovalada, que verdaderamente son bicóncavos, ¿verdad? Y tiene un nombre especial. Entonces, diferente. Son eritrocitos, pero tienen otra forma. Entonces, esto también les voy a agregar en el material las diferentes formas en las que nosotros podemos encontrar los eritrocitos. Los otros elementos, ¿verdad?, que tenemos son los glóbulos blancos o leucocitos. Leuco por color blanco. Tienen entonces una destacada función en el sistema inmunológico y entonces nos defienden y hacen trabajo de limpieza. Son mayores que los hematíes en cuanto a tamaño, es decir, son más grandes que los hematíes, pero menos numerosos. Como les dije, pueden encontrarse básicamente entre 5.000, 4.000, 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los microbios y las células muertas, haciendo el proceso de fagocitosis, es decir, se comen bacterias y células muertas y combaten los virus, también combaten las bacterias que se encuentran o que pueden entrar al organismo, produciendo también anticuerpos que neutralizan los microbios que producen las enfermedades infecciosas. En nuestro caso, en nuestra lámina, aquí podemos ver un tipo de leucocito y más adelante veremos los tipos de leucocitos en la siguiente imagen y ustedes van a ver entonces reconocer qué tipo de leucocito es este, ya que entonces en resumen los leucocitos son como nuestro ejército de defensa, pero cada ejército tiene su facción, ¿verdad? Algunos se dedican a la parte del agua, otras al aire, otras a la tierra. Bueno, esto es el mismo caso. Algunos tipos de leucocitos se dedican específicamente a atacar bacterias, otros a atacar virus, otros a atacar virus y bacterias. Algunos invaden lo que se conoce como parásitos, ¿verdad? Microparásitos. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y para finalizar en esta parte también podemos ver las plaquetas, que son fragmentos de células muy pequeñas que sirven para taponar las heridas y evitar las hemorragias. Estos son los elementos plaquetarios. Entonces, la primera línea de defensa para la coagulación son las plaquetas. Esto es sumamente importante y son los elementos que nosotros encontramos cuando vemos el análisis de una biometría hemática, lo que conocemos como un BHC. Comúnmente la gente a nivel clínico le dice un BH. Cuando los pacientes nos escuchan que le vamos a mandar un BH, entonces ellos piensan que le vamos a mandar a hacer un VIH, que es una prueba, ¿verdad? Que es la prueba para el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces por eso es importante estar claritos y dar la información de manera correcta al paciente. No siempre lo que nosotros pensamos que estamos transmitiendo es lo que el paciente realmente está entendiendo. Entonces, el examen que hacemos para el estudio de esto a nivel de laboratorio es una biometría hemática completa. Entonces ya ustedes no me van a hablar más de examen general de sangre, sino que ustedes me van a hablar de biometría hemática completa o BH, que debería ser BHC. Pero generalmente nosotros le decimos BH. Vamos a ver rápidamente lo que es una placa con un tendido hecho de manera correcta. Como ven, está como de color morado. Realmente es por las tinciones que se utilizan: azul de metileno, violeta genciana, que no se les había comentado, y la eosina, utilizando alcohol como fijador. Esos son los tipos de tinciones que, dependiendo de su creador, como Wright o la tinción de Gienza, son las utilizadas. Y esto es algo que nosotros aprendemos en laboratorio y que incluso a nivel ya acá clínico
pues se capacita al personal, no solamente los tecnólogos médicos o laboratoristas, sino también al departamento de medicina o enfermería. De hecho, nosotros tenemos enfermeras que saben hacer este tipo de tendidos, principalmente para las preparaciones y estudios de enfermedades como la malaria. Les voy a mandar otro videito más adelante para que vean los diferentes tubos que utilizamos en el laboratorio, y eso no solamente aquí en Darién, sino a nivel de cualquier tipo de hospital, los principales tubos que se utilizan para los laboratorios. Cuando se toma una muestra y se pone en un tubo, ella pasa a una centrífuga. Una centrífuga es una máquina que comienza a girar a más de 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 revoluciones, es decir, por lo menos 5000 vueltas en un minuto. Y eso hace que los elementos más pesados se vayan al fondo y los elementos más livianos queden en la superficie, es decir, logra una separación de los elementos. Entonces, de esta manera ejemplificada quedaría aproximadamente un tubo después de una separación utilizando una centrífuga. Veríamos que los elementos más pesados serían los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos quedarían más o menos a este nivel, y el plasma o el suero, que es la parte líquida de la sangre, muy importante que sepan eso, la parte líquida de la sangre se llama suero o plasma. En condiciones normales sería el suero. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? El suero y el plasma son básicamente lo mismo, solamente que a nivel de laboratorio los tubos que contienen anticoagulantes como el EDTA, que es el etilendiamín tetracético, ¿verdad? Convierten, entonces hacen que este elemento sea suero anticoagulado, por decirlo así. Entonces es lo que nosotros conocemos como plasma. De manera contraria, si no tiene suero anticoagulante, generalmente en tubos con tapa amarilla, entonces lo que queda es el suero. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas de las pruebas de laboratorio requieren que las propiedades de anticoagulación se mantengan y las propiedades de anticoagulación se pierdan. Entonces, por eso es que a nivel de laboratorio esto es importante. Y en esta última imagen podemos ver un poquito de manera más esquematizada los diferentes tipos sanguíneos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los eritrocitos, que los pueden ver en la parte más inferior, como les dije, las plaquetas, que son las porciones celulares fragmentadas, y los leucocitos. Como les dije, tenemos varios tipos de leucocitos en nuestro ejército. Y esto es importante en el sistema de defensa. Los principales, los más numerosos, son los neutrófilos, que los tenemos aquí. Los neutrófilos. Estos neutrófilos, ¿verdad?, combaten principalmente los procesos que nos atacan, que están dados por bacterias. Esto es muy importante. Esto es muy importante para que vayan anotando. Los basófilos y monocitos pueden verse aumentados tanto en bacterias como en infecciones virales, tanto por virus como por bacterias. Son elementos que se encuentran en menor cantidad. Voy a mandarles un documento, también voy a adicionárselos, donde van a ver los valores normales para que ustedes también tengan la capacidad de interpretar un examen de biometría hemática completa, donde veríamos los valores de estos. El otro elemento importante es los linfocitos. Los linfocitos, entonces, si los neutrófilos van con las bacterias, los linfocitos aumentan cuando hay un proceso de origen viral, es decir, un proceso producido por virus.
Y el otro elemento que vemos aquí son los eosinófilos. Los eosinófilos. Los eosinófilos aumentan en condiciones en las que hay principalmente parásitos, infestaciones o infecciones por parásitos o también por procesos alérgicos. Entonces miren que es importante esto, ya que vamos viendo que el aumento de estas células nos permiten orientar nuestros diagnósticos clínicos. Voy a pasar utilizando este mismo documento hacia arriba un momentito, por favor, y van a ver una imagen en tiempo real, ¿verdad? En tiempo real una imagen real de un frotis. Les pregunté hace un momento sobre esta célula. Si la ven y la comparan con las que les mostré hace un momento en la imagen donde están todos los elementos de tipo leucocitos, ¿cuál creen ustedes que es? Les voy a dejar unos segundos, un par de segundos, unos 10 segundos, para que miren, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la siguiente, donde están los elementos, y ustedes pueden determinar a cuál se parece. Si ustedes se fijan con todas, ¿verdad? Se darán cuenta que la respuesta correcta es eosinófilos, ¿verdad? Entonces, básicamente así funciona la interpretación a nivel de laboratorios de una biometría hemática completa a través de un tendido. Y nosotros a veces en la clínica pedimos el tendido cuando vemos que hay un aumento bastante importante o una disminución bastante importante de un grupo celular, porque asimismo podemos ver otras patologías, incluyendo trastornos del sistema hemoproliferativo, por ejemplo, en presencia de tipos de leucemias. Luego de ver la sangre vamos a pasar al siguiente elemento importante, que es el corazón. Estamos en la página 382 del Atlas de Netter y vamos a ver diferentes imágenes y algo de teoría sobre este órgano tan importante, ¿verdad? Siempre se ha dicho que es un órgano que tiene el tamaño de aproximadamente un puño cerrado. Si ustedes cierran su puño, ese es aproximadamente el tamaño de su corazón en condiciones normales, si no hay ningún proceso de comorbilidad o patológico existente. El corazón es un órgano hueco que se encuentra, como ustedes pueden ver, en la cavidad torácica. Aquí en esta imagen pues se han retirado los pulmones, por decirlo así, y se encuentra sobre el diafragma. Recuerden que el diafragma es el músculo de la respiración. Podemos decir que tiene tres capas diferentes. Esta es la primera capa, que es el pericardio, ¿verdad? Que es la capa que cubre el corazón. La capa muscular, que es el miocardio, y la capa más interna, que se llama endocardio. El endocardio está formado por un tejido epitelial que se continúa con el endotelio también de las paredes de los vasos sanguíneos. El miocardio es la parte más voluminosa y está constituida, como les dije, por tejido muscular, que ya vimos en la clase anterior que el tipo muscular es un tipo especial, prácticamente una combinación de los otros dos tipos de músculos. Entonces, y el pericardio es el que cubre al corazón. Aquí podemos ir quitando entonces el pericardio. Como ven, se ha seccionado en la siguiente imagen. Ustedes pueden, aquí está el pericardio que se ha ido seccionando,
y podemos ver la entrada al miocardio. Podemos ver la verdadera forma del corazón visto desde una cara posterior y una cara diafragmática. La cara diafragmática significa que lo estamos viendo desde abajo. El corazón tiene principalmente 4 cavidades, dos cavidades superiores, 2 inferiores. Las cavidades superiores se comunican con las inferiores, cada una de su lado derecho y de su lado izquierdo, excepto en el momento en que estamos en la vida fetal, donde hay comunicación a través de los elementos superiores y los elementos inferiores, ¿verdad? Vamos a seguir pasando, vamos a ver otras imágenes. Este es otro corte. Miren una sección aquí coronal del tejido cardíaco. Entonces, en este corte coronal ustedes pueden ver, ¿verdad?, todo lo que es la cubierta, la capa muscular, ¿verdad?, la capa muscular de las 4 cavidades, que aquí las pueden ver, ¿cierto? Y la capa más interna de ellas, que es la que se continúa con los vasos sanguíneos y se conoce como endocardio. Entonces el corazón, como les dije, tiene cuatro cavidades, ¿verdad? Aquí, a este nivel, se encuentra la aurícula derecha. De este lado, la aurícula izquierda. En este segmento de aquí podemos ver el área que va a corresponder a el ventrículo derecho, y en este lado que está aquí, que continúa, es el ventrículo izquierdo. Por regla general, el lado izquierdo del corazón lleva sangre oxigenada y el lado derecho recibe la sangre desoxigenada. El corazón es un órgano realmente fantástico. No deja de funcionar jamás, no descansa ni un momento. Late entre unas, vamos a quitar esto, late entre unas 70 veces, realmente entre 60 y 100 veces por minuto en condiciones de reposo. Por debajo de los 60 latidos por minuto se da lo que es la bradicardia. Por arriba de los 100 latidos por minuto se da lo que es la taquicardia, es decir, el corazón late más rápido de lo normal. Y bradicardia es que el corazón late más lento que lo normal. No siempre un corazón bradicárdico o taquicárdico es un corazón que sea anormal. ¿Por qué? Porque si ustedes caminan rápido, se asustan, están ansiosos, les late el corazoncito porque ven a su ser amado, por ejemplo, se ponen nerviosos, su corazón late más rápido de lo normal. Una persona que hace mucho ejercicio tiene un corazón que necesita menos latidos para satisfacer sus demandas. Entonces, por ejemplo, los deportistas, las personas mucho más jóvenes probablemente van a tener latidos por debajo de 60 y les va perfectamente bien. En general, consideramos que el corazón tiene aproximadamente un bombeo que permite que circulen aproximadamente 10.000 litros de sangre al día. Y la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano puede variar entre 5 a 6 litros. Estamos hablando de un paciente o de una persona que en general es un adulto. Bien,
Vamos a usar este esquema para tratar de explicarles un poquito lo que es la circulación menor y la mayor. Imagínense que estamos viendo el corazón, lo tienen de frente y lo han partido en un corte transversal, ¿verdad? Prácticamente por la mitad. Esta parte que tienen aquí es la parte que están viendo de frente y ustedes han abierto el corazón. Esta es la parte que queda en la base. Pueden ver el pericardio, ¿verdad? Pueden ver el miocardio, que es el músculo cardíaco, y la continuación de él con los vasos sanguíneos, por ejemplo, aquí, que pueden ver la continuación con la aorta, es lo que se conoce como endocardio. Vamos a quitar esto un momento y vamos entonces a proceder a explicar un poquito acerca de la circulación. Ok, sé que puede resultarles un poquito complicado, pero vamos a intentarlo. Entonces, primero, en color azul, la sangre regresa una vez que se ha utilizado en todo el cuerpo el oxígeno hacia el lado derecho. Eso siempre es importante. Entonces, el lado derecho del corazón, que es este, es por donde circula la sangre desoxigenada, la que ya ha consumido el oxígeno, y entra por dos áreas: por la vena cava inferior, que no la vemos en este lado, y la vena cava superior. Entran a la aurícula derecha. La aurícula derecha cierra sus válvulas y permite el llenado de la aurícula. Cuando llega a un punto, la expulsa hacia el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, entonces, ella, y vamos a pasar al siguiente segmento. Imagínense que, recuerden, siempre imaginen que hemos abierto el corazón. Sale por el tronco de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Entonces, en este momento notamos algo importante. Ella sale por aquí, por el tronco pulmonar, y se va a los pulmones. ¿Qué notan? Que la arteria pulmonar, el tronco y las arterias pulmonares, porque van a ambos pulmones, ¿verdad?, llevan sangre desoxigenada. Entonces es importante que vean que en la circulación menor, las arterias son las que llevan la sangre desoxigenada. Ellas van a los pulmones y por las venas pulmonares regresan al corazón. Vamos a quitar esta parte de aquí, hacia la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda cierra sus válvulas, ya viene regresando sangre oxigenada, cierra sus válvulas, ¿verdad?, en la aurícula izquierda, y pasa entonces, cuando se llena esta cavidad, la presión hace que se abran las válvulas, la sangre pasa al ventrículo izquierdo, y es el ventrículo izquierdo el que entonces lleva la sangre oxigenada a través de la aorta, que tiene varias porciones que realmente no forman parte de nuestros objetivos, ¿verdad? Y la aorta la lleva al resto del cuerpo, lleva entonces la sangre oxigenada. Entonces, la circulación menor lleva sangre desoxigenada en las arterias y oxigenada de regreso de los pulmones por las venas pulmonares, y el lado izquierdo lleva la sangre oxigenada, y de la aorta se divide hacia todo el cuerpo, ¿verdad? Las células y los órganos toman el oxígeno y nuevamente se repite el ciclo por todas las vénulas
las venas, y las venas entonces confluyen a nivel de la vena cava inferior y la vena cava superior. Recuerdan que les dije que me gustaba mucho este esquema porque perfectamente se puede ver cómo funciona la circulación menor y la circulación mayor, ¿verdad? Como les dije, miren, esto aquí se ve de manera esquemática mucho más sencillo. De las diferentes partes del cuerpo a través de las venas cavas regresa la sangre y entra a la aurícula derecha. En la aurícula derecha, que por cierto, la aurícula derecha es en donde se encuentra la pequeña batería, el nodo sinoauricular, se llama sino de seno, auricular porque se encuentra en la aurícula y es la batería que genera el impulso eléctrico, porque el corazón se mueve con electricidad para producir los diferentes latidos y contracciones que nos mantienen vivos. Entonces, la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha a través de las venas. Como ven, sangre desoxigenada en la circulación mayor la lleva a las venas, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho esta se distribuye el tronco pulmonar hacia la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda que va hacia los pulmones, donde se da el intercambio gaseoso. Viene entrando el oxígeno nuevamente y se da el intercambio gaseoso. Como ven, en este lado de la circulación menor, como les dije, entonces son las arterias las que llevan sangre venosa. La circulación está, por decirlo así, invertida. Recibe el oxígeno a través de los capilares con los alveolos. Cuando veamos sistema respiratorio, es ahí donde se da el intercambio gaseoso y regresan capilares, arteriolas y arterias, ¿verdad?, con sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Cierra esa cavidad. Cuando la presión aumenta, pasa a la cavidad del ventrículo izquierdo. Cierra la cavidad. Cuando la presión aumenta, expulsa o impulsa la sangre a través de la aorta, ¿verdad? Y la aorta la lleva a todas las partes del cuerpo, donde se da nuevamente el intercambio. Utilizan el oxígeno y los nutrientes, y hablando de oxígeno, entonces regresa la sangre venosa porque ya la sangre está desoxigenada. Eso no significa que no tiene oxígeno, pero los niveles de oxígeno son muchísimo menores. Fíjense que hemos utilizado el color azul, ¿verdad? Pero la sangre realmente siempre es roja. Sin embargo, nosotros podemos ver un color verdoso o azul en la piel con las venas, que son las que se encuentran más superficiales. Y eso es por un efecto que se produce por la dispersión de la luz, cuando podemos ver venas que se encuentran a menos de medio milímetro. Eso es otro datito importante. Entonces no es que la sangre es azul o verde, sino que sencillamente es el grosor de la piel que produce una dispersión y nos produce entonces ese efecto. Quería mostrarles esta imagen. Esta es la imagen de un electrocardiograma. Se llama electrocardiograma porque a través de las diversas derivaciones podemos ver aquí donde está un primero, un segundo, un tercero, comenzando de izquierda a derecha, mirándolo, vemos ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Eso podríamos de repente tocar el temita, pero no igual, es una parte de fisiología, de electrocardiograma, que no necesito que ustedes comprendan necesariamente, pero sí que sepan que la herramienta existe y que el electrocardiograma permite medir la actividad eléctrica del corazón. Esta imagen nos va a permitir entonces a nosotros interpretar la movilidad y el funcionamiento cardíaco, ya que cada una de estas ondas nos da una indicación.
Es importante entonces que el llenado del corazón tiene que darse a través de la relajación de esas cavidades. Entonces, cuando la sangre viene entrando, el corazón se va relajando en las cavidades principales, que son las de las aurículas, para poder posteriormente llenarse y producir la relajación en los ventrículos que se llenan. Entonces, este proceso de relajación se conoce como diástole. Y la contracción para poder impulsar la sangre hacia ya sea las cavidades que siguen o para salir fuera del corazón, entonces se conoce como sístole. Entonces, sístole es el proceso de contracción y diástole es el proceso de relajación. Imagínense el grado de coordinación perfecta que tiene el corazón para que se den estos eventos sin que haya un desorden. Cuando se da un desorden, se dan lo que se conocen como las arritmias, el corazón no se llena de manera adecuada y obviamente entonces no impulsa de manera adecuada una cantidad de sangre y se dan las insuficiencias cardíacas, se dan las isquemias, es decir, la falta de llegada de sangre de manera adecuada. Y si la sangre no llega de manera adecuada, entonces ¿qué va a suceder? Tampoco llega el oxígeno, tampoco llegan los nutrientes, tampoco llegan el azúcar, ¿verdad? Y las células de los órganos comienzan a sufrir y tenemos entonces las respectivas complicaciones que van a depender del órgano afectado. Entonces, recuerden que hay sístoles y hay diástoles. Diástoles que permiten la relajación de las aurículas y los ventrículos y hay sístoles que producen la contracción de las aurículas y los ventrículos. Esto sí es importante que ustedes lo conozcan. Voy a mostrarles esta imagen. Vamos a acomodarla un poquito aquí. Voy a mostrarles esta imagen. Vamos a acomodarla un poquitito. Aquí me parece bien. Donde podemos ver uno de los segmentos de los diversos que ustedes vieron en el electrocardiograma. Pueden echar hacia atrás para que traten de reconocer la imagen. Nuevamente en rojo. Entonces, todo esto es un latido cardíaco. Y nosotros ya tenemos identificadas las diversas ondas que en general son estas, la onda P, el segmento QRS y la onda T. En general, porque no necesito que conozcan de electrocardiografía, como sí necesito que sepan que hay una sístole que corresponde a la contracción de aurículas y ventrículos y una diástole que corresponde a la relajación, que la diástole es la que permite que las cavidades se llenen y la sístole es la que permite que se impulse la sangre. Entonces, pero a manera de cultura general podemos decir que la onda P corresponde a la generación del impulso que produce la contracción en las aurículas, principalmente en el nodo sinoauricular. Recuerden que es ahí, en la aurícula derecha, en el nodo sinoauricular, donde se origina la primera contracción, el primer impulso, ¿verdad? Hay un delay, un retraso que se conoce como PR, y esto es porque el impulso eléctrico no es como la luz, viaja. Entonces ahí se da una pequeña demora, un momentito, para que se dé entonces la contracción ventricular a través de, y que vemos en el electro a través del segmento, y le llamamos así segmento o complejo QRS, y posteriormente la relajación, ¿verdad? Aquí pueden ver que hay un delay, que se da el fenómeno de repolarización. Probablemente ustedes cuando vean una fisiología un poquito más avanzada vean algo más de esto, no sé, probablemente alguna de ustedes sea una enfermera de cardiología intervencionista, entonces van a ver esto y se van a acordar probablemente. La onda T correspondería a la relajación,
para entrar en el proceso de diástole, para que entonces se dé nuevamente el llenado, se dé el impulso, y del impulso entonces se den las contracciones, y entonces se da la sístole. Como ven, es un fenómeno súper complejo, pero que se da de manera perfectamente coordinada. Con esto creo que terminamos un poquito la parte del corazón y vamos con los vasos sanguíneos. Pasamos a ver el otro elemento del sistema circulatorio, que son los vasos sanguíneos, ¿verdad? Formado por las arterias, los capilares y las venas. Son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Se denominan arterias aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre, ya sea rica o pobre en oxígeno, desde el corazón hasta los órganos corporales. Las grandes arterias que salen desde los ventrículos del corazón van ramificándose. Es decir, desde el corazón, como podemos ver en la imagen, viene sangre generalmente y en condiciones normales oxigenada, ¿verdad?, por las arterias, y las arterias las llevan hasta los diferentes órganos donde los tejidos aprovechan el oxígeno, ¿verdad?, y regresan la sangre desoxigenada a través de las vénulas para llegar a las venas y regresar al corazón en la circulación mayor. Repetimos nuevamente. Entonces vamos a echar hacia atrás un poquito. Desde el corazón de las arterias, ¿verdad? Desde las arterias pasamos a las arteriolas, es decir, donde se va disminuyendo el calibre, y a nivel de los tejidos, a nivel de los capilares, se entrega el oxígeno. Se hace el intercambio gaseoso de oxígeno y también se entregan e intercambian los nutrientes y otras sustancias, y regresan entonces la sangre hacia el corazón desde los capilares a las vénulas, a las venas. Vamos a ver con más detenimiento lo que son las arterias y desde dónde salen. Las arterias son vasos gruesos, pero también son elásticos, que nacen en los ventrículos y aportan sangre a los órganos. Por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de sus paredes. Recuerden, cuando se da la contracción de los ventrículos, como dijimos hace un par de diapositivas, entonces la sangre se empuja desde el ventrículo izquierdo a la circulación mayor a través de la aorta, que en el corazón que es la imagen que vimos hace un momento, la pueden ver aquí. Este es el ventrículo izquierdo y por aquí sale hacia la aorta, que tiene tres partes. Ahora sí se las vamos a mencionar. La aorta ascendente, ¿verdad? El tronco arterioso de la aorta, de donde salen las diferentes ramas, algunas ramas, y luego el resto que pasa por la aorta descendente. Vamos a ver en detenimiento algunas de las arterias principales que a nuestra consideración es importante que ustedes conozcan su existencia. En primer lugar, como les estoy diciendo, está la aorta. Vamos a repetir que sale del ventrículo izquierdo y se ramifica hacia otras principales.
Del ventrículo derecho, donde sale sangre principalmente desoxigenada que viene de las venas cavas, sale a través del infundíbulo, vamos a ponerlo en otro color, del infundíbulo sale aquí la arteria pulmonar, que se divide en un tronco pulmonar para dirigirse hacia los pulmones, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Entonces del ventrículo izquierdo sale la aorta para la circulación mayor. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que tiene un tronco, y del tronco se divide hacia ambos pulmones para hacer lo que es la circulación menor, y que ya hace un momento se las mencionamos. Comenzamos a ver con detenimiento entonces algunas de las arterias más importantes del cuerpo. Obviamente, la arteria principal es de donde sale la sangre hacia el resto del cuerpo, y esta es la arteria la aorta. La aorta nuevamente sale del ventrículo izquierdo a través de la rama, la aorta ascendente. El tronco o arco, el arco de la aorta, de ahí salen tres ramas principales. Aquí tenemos el corazón, de aquí la aorta ascendente, porque como ven sube el arco de la aorta, y posteriormente entonces lo que es la aorta descendente. Nos estamos encontrando en la página 404, como pueden ver, y de aquí vamos a ver en la siguiente página las tres ramas principales que se encuentran en el arco de la aorta. La página 405, si imaginamos que estamos viendo de frente al corazón y lo hemos retirado, podemos ver perfectamente el arco, la rama ascendente, el arco de donde salen tres ramas. Del lado izquierdo sale la arteria subclavia, que va hacia el brazo, hacia el miembro superior izquierdo. También sale la arteria carótida común izquierda, que va hacia, con las diferentes ramas llegan hacia el cerebro. Y del lado derecho entonces sale el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico entonces se divide a su vez en la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común, pero del lado derecho. Entonces, en resumen, podemos ver que la arteria carótida común y subclavia, que están del lado izquierdo, salen separadas, pero en el lado derecho se encuentran unidas a través de un tronco que nosotros conocemos como brachiocefálico. ¿Por qué brachiocefálico? Porque brachio es de miembro superior del brazo y cefálico de la cabeza. Entonces van a salir las dos ramas, la carótida común del lado izquierdo, del lado derecho, y la subclavia del lado derecho, para posteriormente continuar el trayecto de la aorta con la porción descendente. Y seguimos el trayecto de la arteria aorta descendente, y en su descenso pasamos a la página 506 del Atlas del Néter. En su descenso atraviesa el diafragma, el músculo del diafragma. Recuerden que el músculo del diafragma es el principal de la respiración. Y aquí encontramos otro tronco que le conocemos como tronco celíaco. Es esta porción que se encuentra aquí. Y el tronco celíaco se divide en tres. Sale la arteria gástrica izquierda, sale la arteria esplénica y otra arteria muy importante que es la que le da vida al hígado, que es la arteria hepática común. La arteria hepática común entonces se ramifica en varias, como podemos ver, la arteria hepática derecha, por este lado, la arteria gastroduodenal por este lado, y ellas se siguen ramificando. Aquí pueden ver también hacia la arteria cística, que es la que tiene que ver con la vesícula. Entonces la arteria
el tronco celíaco es otra parte importante que se divide, como les dije, en arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y la arteria hepática común, de donde sale la irrigación que aporta oxígeno a todo el hígado y el resto de los órganos que se encuentran a su alrededor. Duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que ya veremos más adelante. Y por ejemplo también tenemos la vesícula. Seguimos con el tronco celíaco y ahora podemos ver entonces que esta arteria esplénica, esplénico se refiere al vaso. Como les dije, es rama hacia el lado izquierdo del tronco celíaco e irriga a lo que es el vaso. Aquí pueden ver la ruta. Todavía estamos en la página 506. Ahí para que lo vean un momentito más. Ustedes pueden revisarlo detenidamente en su atlas posteriormente. Voy a echar para atrás un poquito. Seguimos avanzando en otras imágenes, ¿verdad? Aquí, a ver, sí, aquí podemos ver nuevamente las ramas del tronco celíaco. Esta es una disección y pueden ver cómo se da la continuidad de la arteria esplénica. En este sentido, el páncreas ha sido retraído e invertido, ¿verdad? Por eso ustedes pueden ver, es como si estuviéramos viendo desde la parte de atrás de una visión dorsal, ¿verdad? Porque la arteria hepática se encuentra del lado derecho. Entonces esta es una visión posterior. Este es el páncreas y pueden ver también las ramas que van saliendo como ramas de la arteria esplénica. Más adelante seguimos bajando y podemos ver la arteria mesentérica superior. Esta es la arteria mesentérica superior. Y como ven, aquí va irrigando con sus diversas ramas a todo lo que son los intestinos, tanto intestino delgado como intestino delgado como el intestino grueso, que como pueden ver aquí está básicamente seccionado. Seguimos avanzando y pasamos, ya estamos en la página 509 y ahora pueden ver la página 510. Estamos disecando y levantando disecando la sección de la arteria mesentérica superior. Por eso es que ustedes ven todo este material que está aquí, que es peritoneo y mesenterio, que está disecado. Y más abajo entonces de la mesentérica superior vemos la arteria mesentérica inferior. Son arterias muy importantes, de verdad, porque irrigan, como ustedes pueden ver, órganos primordiales. Entonces tenemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior, y es aquí donde termina entonces la aorta para convertirse en una separación que es las arterias ilíacas. Pero antes, más arriba, más o menos a este nivel, vamos a seguir disecando y vamos a encontrar otras arterias que son importantes. De las arterias ilíacas se van los siguientes vasos sanguíneos que van a todo lo que son los miembros inferiores. Es decir, irrigan y aportan el oxígeno hacia las piernas, y ustedes pueden seguir la ruta utilizando su atlas. Pero antes de llegar vamos a ver dos arterias más que son importantes. Vamos a pasar, me parece que a la página 531 del atlas. Vamos a pasar aquí rápidamente a la página 531 para observar las otras dos arterias que quiero que vean. Creo que es la página 531, ¿verdad? Siguiendo, sí, miren qué bonita esta imagen, ¿verdad? Para ver si la página 531, aquí pueden ver lo que son las arterias renales. Luego del tronco celíaco, miren qué bonito se ve el orden del tronco celíaco, mencionado hace unos momentitos, ¿verdad? Siguen las arterias renales y, como ustedes pueden ver, están
aproximadamente al mismo nivel de la mesentérica superior, una arteria renal izquierda y una arteria renal derecha, que obviamente le dan la oxigenación con sus diversas ramas, arteriolas y posteriormente capilares a las arterias, a los riñones, ¿verdad? Y aquí hay esta disección, está bien bonita porque posteriormente más abajo ven la mesentérica superior y posteriormente la mesentérica inferior. Recuerden entonces que el camino sigue aquí y se separa hacia las arterias ilíacas. Esta imagen también nos sirve para hablarles un poquito de lo que son la red de capilares. Como les dije, los vasos sanguíneos, entonces, por ejemplo, en un órgano, y vamos a hablar en este ejemplo del riñón, pasa con las arterias, se van las arterias, las ramificaciones, las arterias principales, las ramificaciones, pasan a las arteriolas que son de menor calibre y entonces estas arteriolas se van dividiendo hacia los capilares, ¿verdad? Que los capilares van entregando el oxígeno y los nutrientes hacia las células del órgano, para posteriormente, cuando el órgano los utiliza, ¿verdad? Entonces desoxigena, bajan los niveles de oxígeno o la presión de oxígeno en ellos, intercambiándolo formando dióxido de carbono, y regresan hacia las vénulas, y de las vénulas a calibre mayor, que son entonces las venas. Entonces vienen las venas renales, por ejemplo, en este caso, que se van uniendo a la cava. Esta es la cava inferior. Y de aquí va directo a la aurícula derecha, ¿cierto? Tanto de aquí y de la parte superior viene la cava superior, entran a la aurícula derecha y hacemos entonces el circuito menor para oxigenar la sangre de manera inversa, porque entonces esta sangre es desoxigenada, sale por el ventrículo derecho con sangre desoxigenada por la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar hacia el lado izquierdo y derecho, y posteriormente se oxigena y regresa después del intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos, y regresa a través de las venas, capilares, vénulas, igual vena pulmonar, y de la vena pulmonar entonces entra a lo que es la aurícula izquierda, ahora con sangre oxigenada. Insisto, miren que he insistido en varias partes, les he hablado de estos circuitos porque es muy importante que ustedes comprendan esto para entender mucho mejor lo que es la fisiología del sistema circulatorio y la fisiología del sistema respiratorio. Estamos casi por terminar, vamos a hablar un poquito entonces del recorrido y la entrada. Vamos a darle nuevamente un repaso. En azul van a ver la sangre que está desoxigenada y en rojo la sangre oxigenada. Entonces, como pueden ver, las ramas de la arteria pulmonar, de la vena pulmonar izquierda, siguiendo lo que estábamos hablando hace un momento, que son dos, y de la vena pulmonar derecha, que son dos, se unen y entran por la aurícula izquierda. Es sangre, qué interesante, vamos a cambiarlo, es sangre oxigenada. Vamos a borrar esto. Esta aplicación que estoy utilizando se llama GoodNotes. Si tienen un iPad, es una excelente herramienta. Ustedes pueden hacer sus notas y todo con esto, como si estuvieran escribiendo en una libreta. Esto se las recomiendo. Pero continuando, entonces las venas pulmonares que vienen con sangre oxigenada de los pulmones entran por la aurícula izquierda. Miren, va por detrás aquí, y las dos entran en la aurícula izquierda y se van hacia la aorta. De la aorta, recuerden, ascendente, el arco aórtico, salen las tres ramas que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos la carótida y tenemos la subclavia y el tronco brachiocefálico. Sigue la descendente, todo el recorrido que hablamos anteriormente, pasan a las arteriolas,
pasan a los capilares. En los capilares se da el intercambio con los órganos. En todas las partes del cuerpo se recogen de los capilares nuevamente a las vénulas, a las venas, y estas todas confluyen al final en dos venas importantes, que son la vena cava inferior, llevando sangre desoxigenada, la vena cava inferior, que entra por la aurícula derecha, y la vena cava superior. Sangre desoxigenada que se impulsa a través de la arteria pulmonar con el tronco pulmonar hacia los pulmones, y nuevamente se da el intercambio gaseoso y se da el ciclo nuevamente. Entonces, como pueden ver, la particularidad está que a nivel pulmonar, en la circulación menor, por decirlo así, la misma es invertida. Es prácticamente una situación que también ocurre en el feto. Pero eso es ya si hablaríamos un poquito más, si hablaríamos de embriología o cuando lo vean en ginecobstetricia o en pediatría. Para finalizar, vamos a hablar de la última porción, la última parte del sistema circulatorio, que es el sistema linfático. El sistema linfático es un conducto, es un conjunto de vías, de vasos, que nosotros conocemos como vasos linfáticos, que tienen forma de rosario, como pueden ver en la imagen. Como pueden ver en la imagen, tiene forma de rosario, con muchas válvulas que llevan la linfa, ¿verdad? Que al final es un conducto es un líquido que es incoloro y está formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos. En realidad es una parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos. Entonces es una vía que recoge desechos, y también a nivel de los ganglios, de los nódulos que van formando en algunos lados más grandes que en otros, tienen lo que corresponde a nuestro sistema de defensa, ¿verdad? De donde se originan células que nos defienden contra cualquier elemento vivo, como bacterias, como virus, que nos puedan atacar. Entonces, una de sus principales funciones de este sistema es recoger el líquido que sobra en los tejidos corporales y devolverlo a la sangre. Y esto es muy importante porque el agua, las proteínas y otras sustancias que se escapan constantemente desde los diminutos capilares sanguíneos, que son porosos, es importante que regresen para mantener un equilibrio en el cuerpo. Si el sistema linfático no drenara el exceso de líquido linfático, que al final es plasma, ese líquido se acumularía en los tejidos y al final los hincharía. Entonces el sistema linfático es un sistema que nos brinda equilibrio, pero también nos brinda defensa. Bueno, con esto nosotros hemos terminado, no sin antes mostrarles lo que es el vaso, ¿verdad? Que se encuentra a nivel del hipocondrio izquierdo, o sea, la parte superior izquierda de nuestro abdomen, y que ayuda a proteger el cuerpo eliminando el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos que son viejos y otras sustancias extrañas. ¿Y cómo lo hace? Trabajando como punto final o confluencia del sistema linfático. Entonces, la función del sistema linfático de mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender el cuerpo de las infecciones está estrechamente relacionada con la función de este órgano. Bueno, creo que hemos terminado con el sistema circulatorio. Ustedes pueden ahondar el material definitivamente teórico a través de el libro que ya les proporcionamos, y pueden seguir ahondando en las imágenes con el atlas, ¿verdad?
que en este caso, por ejemplo, estamos en la página 503. Espero que la clase haya sido bastante comprensible. Sé que no es fácil de digerir, así que por favor revisen los conceptos una y otra vez. Esta es la única manera de dominar los conceptos. Repetir, repetir y nuevamente repetir, porque la memoria a corto plazo desaparece. Entonces lo que necesitamos es sembrar bases del conocimiento, y esto solamente se hace repitiéndolos y también utilizándolos. Muchas gracias a todos, chicos.